Persona que vive en adulterio, apóstol. ¿Y cómo se le puede llamar a la esposa epístola? Porque ahora se dicen, yo soy el apóstol y ella es la epístola, dicen. No, ¿verdad? Pero dejemos eso y entremos. Ya vimos el desarrollo, el funcionamiento del apóstol. Es el fundador, es el que inicia, es el que rompe la brecha, es el que Dios usa y a través de él va uniendo los demás ministerios. Segundo ministerio, el profeta. El profeta es aquel que habla a través de Dios. Es Dios a través del profeta. Es Dios hablando a las personas a través de el ministerio profético. Ese no tiene nada que ver con el don de profecía. Es ministerio profético. Como el hermano Chad Phillips, él es un ministerio profético. El hermano Chad Phillips está en cada una de las convenciones que el hermano Moisés Caballero lleva a cabo, tanto ahí en México como en Hueco. Siempre el hermano Chad Phillips saca tiempo para estar en esas conferencias. El hermano Moisés Caballero, él es un apóstol aprobado, con señales hechas de parte de Dios a través de la vida de él. El hermano Chad Phillips es un profeta realmente reprobado por Dios. El evangelista es el ganador de almas. Es el ministerio por el cual Dios salva miles y miles y miles, como el hermano que todavía vive, que está en silla de ruedas, pero es un hombre aprobado, Billy Graham. Ese hombre, hermano, un hombre totalmente de Dios. Pero los demás que se denominan evangelistas, para reunir el gran montón de gente, ¿sabe qué llevan? A las cruzadas para reunir, mencionan gran cruzada y que va a estar acá, y llevan a Juan Luis Guerra, llevan al Puma, llevan a todos esos artistas para que canten ahí en la cruzada y el gran montón de gente. No va a creer. El atractivo en esa reunión tiene que ser Dios, pero ya cuando ya llevan a este montón de gente así, ¿cuál es el atractivo de él? Un verdadero evangelista es como aquellos que vinieron cuando se iniciaba el avivamiento aquí en El Salvador: Carlos Jiménez, Jorge Rasky. Mire, qué tremendo. El hermano Gille Ávila, el hermano, ¿cómo se llamaba el americano? ¿Ah? Ese hombre sí fue un evangelista tremendo, el que se cayó. Jimmy Swaggart. Hermano, ese hombre que es tremendo, ¿verdad? Tocó al mundo entero a través de sus mensajes, a través de la televisión. Tremendo evangelista. Y después del evangelista sigue el ministerio del pastor.
El pastor es aquel que cuida y los nutre. ¿Sabe qué es el ministerio, hermanos? Es el ministerio del corazón. El ministerio del pastor es el ministerio del corazón y su alma. Así dijo el Señor a través del profeta Samuel. Dijo: yo me suscitaré un sacerdote que sea conforme a mi corazón y a mi alma. Por eso a David fue el pastor de Israel, fue el rey de Israel, fue el sacerdote de Israel. ¿Por qué? Porque David era conforme al corazón de Dios. Entonces el ministerio del pastor es el que cuida, es el que nutre, es el que guía, es el que alimenta. Bueno, tiene un gran montón de desarrollo que debe de hacer el pastor totalmente. Y por último, maestro. El maestro es el que alimenta al rebaño con las verdades espirituales más finas para que pueda crecer espiritualmente. Entonces tenemos en la mano 5 dedos. El dedo más robusto, más fuerte, es el dedo gordo, el dedo, yo no sé cómo le llaman, ¿verdad? Luego sigue este otro dedo que es el que apunta, ¿verdad? Que es el del profeta. Luego sigue el otro dedo que es el de en medio, que se llama el evangelista, ¿verdad? Luego el que sigue, el anular, que es el del pastor, y el más pequeñito, el del maestro. Ahora, el pastor, si usted lee en la Biblia, todos los demás ministerios, cuando se mencionan, hay coma. Usted puede ver apóstol, coma, profeta, coma, evangelista, coma, pastor y maestro. Ahí no hay coma. ¿Por qué? Porque el pastor tiene que ser también un maestro. Un pastor y maestro a la vez. Tiene que ser alguien instruido totalmente de Dios, que haya sido Dios el que lo instruya, ¿verdad? No de aquellos que dicen: yo estoy estudiando para pastor, y salen de estudiar y nada que son pastores, y han dicho que estudian para ser pastores. No, es que para ser pastor no se estudia, ¿verdad? Nadie que vaya a un instituto bíblico al salir de ahí es pastor. No, esa es una falsedad. Para ser pastor tiene que haber un llamamiento desde la eternidad y hasta ir a la eternidad. El apóstol Pablo dijo: Dios me llamó, dice él, desde el vientre. A Jeremías Dios le dice: te llamé. ¿Desde dónde? Desde el vientre. A Isaías, dirigiéndose a Jesús, dice que lo llamó desde el vientre. Esos son los llamamientos de Dios.
A mí, ¿desde dónde me llamó Dios para ser pastor? Desde el vientre. ¿Y a través de quién me dijo el Señor que yo era un pastor? De alguien que no era un cristiano. Y yo no era cristiano cuando recibí el llamado de pastor, imagínense. ¿Y qué fue lo primero que fui a hacer en mi vida secular? Ser un pastor. Eso fui a hacer lo primero. Fue mi primer trabajo y en una forma empresarial, en una forma de profesión, porque tuve que ir para hacer eso, tuve que ir a estar un mes aquí al Sega Izalco, donde está el centro de capacitación de ganadería. Ahí estuve estudiando un mes completo a la edad de unos 14, 15 años de edad. Estaba ahí estudiando. 16 años creo que tenía cuando estaba ahí. Fui un hombre que a esa edad también estaba impartiendo justicia. Imagínense. Abogado el hermano. No era abogado, pero tenía que impartir justicia. ¿Y qué hacía yo? Era árbitro de fútbol. Imagínense. Imagínense. Para ser un árbitro tiene que ser alguien que no tiene que hacerse ni a un lado ni al otro lado. En el centro, lo que es. Luego, un inseminador artificial. Embarazar vacas sin necesidad de toro. Imagínense mi trabajo. Qué tremendo. A la edad de 16, 17 años. Trabajando en inseminación artificial. Y era bueno. De 100 vacas que inseminaba, lo que perdía era lo menos que sacaba. Cuando sacaba menos era el 75% de la inseminación artificial. Perdía un 25%. Eso era máximo. A veces sacaba un 80, un 90%. Muy contentos los jefes, los que estaban ahí, porque habían habido inseminadores artificiales que ni el 40% sacaban de la inseminación. Era más el producto que se estaba perdiendo que lo que pegaba el inseminador artificial que había. Y yo, ¿qué hacía? Me relacionaba con vacas, me relacionaba con novillas, o sea, señoritas, ¿verdad? Novillas señoritas que no habían tenido relación sexual con toro. Entonces, no tenían, sino que salían en estado de celo. Eso quiere decir lo que más nosotros entendemos cuando se embullaban, ¿verdad? Usted sabe. Cuando tenían deseo de tener relaciones con un toro, no se la llevaban al toro, sino que yo era el que trataba con ellas. Anotaba desde la hora que se veía que iniciaba en mi apunte, y luego de tales horas a tales horas
Uno debe de conocer la hora más o menos que le inició el celo para ver la hora que la va a inseminar. Había de esos que las estaba inseminando a medianoche, porque depende del tiempo para pegar en el blanco de que quedaran embarazadas las vacas, las novillas y todo eso. Era también el que estaba pendiente cuando iban a dar a luz. Imagínense. Cuando iban a dar a luz, estaba el pendiente de eso. Y andaba el campisto allá en el potrero y todo, y había alguna vaca o alguna novilla que no podía dar a luz y yo no estaba allá. Salía corriendo en el caballo a buscarme para que yo fuera a ayudarle a aquella vaca o a aquella novilla a dar a luz. Mire qué tremendo. Y me tomé fotos con varias vacas, una que se llamaba Celedonia, una novilla. Ah, hermana, qué enorme era, hermosa. Y cuando me vine hacia acá se me perdieron todas las fotos, allá quedaron, y cuando yo pregunté por ellas, se perdieron, así es que no les puedo enseñar la evidencia. Pero ese era mi trabajo, relacionarme. Y la gente allá en el campo le decía a uno el doctor, el veterinario, porque lo andaban buscando. Yo estaba en mi casa y llegaba, mire, no me puede ir a inyectar a una vaca, no me puede ir a buscarnos para que fuéramos, ¿verdad? Como un doctor veterinario ahí. Aún aquí todavía no se me ha olvidado, he inyectado al Rocco, al perro de la vecina, ¿verdad? Así es que yo hasta puedo inyectarla a usted también, si quiere, ¿verdad? Puede buscarme y de un solo, vamos, lista, un solo, ¿verdad? Ahí ya queda inyectada. Hermano, es exactamente igual aprender a inyectar un ser humano, a inyectar los animales, no es, ¿verdad? Así que todo eso Dios me llevó a trabajar en la agricultura, en la construcción, en venta. Ah, hermano, yo le he hecho de todo. Fontanería, bueno, un montón de cosas en las cuales Dios me ha permitido hacer. Y luego, después de todo eso, el Señor cumple su llamado en mí a pastorear, ¿verdad? A pastorear. Entonces, todo esto tiene relación para desarrollarse en aquello para lo cual Dios lo llama. Ahora, los 5 ministerios, ¿para qué son? Dice que son para edificar. Por eso nosotros necesitamos tener relaciones con diferentes ministerios. Vaya, tenemos relación con el ministerio de apóstol a través del hermano Moisés Caballero. Tenemos relación con el hermano Charles Phillips, que es un profeta. Tenemos relación con el pastor Carlos, que es un maestro, ¿verdad? Tenemos relación, bueno, con diferentes ministerios. Por lo tanto, entonces estamos en el orden que Dios quiere. El propósito de los 5 ministerios es a fin de perfeccionar, es a fin de edificar, a fin de perfeccionar a los santos para la obra
del ministerio. Los ministerios son para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. 1 y 2, para la edificación. Para la edificación de la iglesia. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que son los cristianos. Amados hermanos, por eso es muy importante que nosotros tengamos bien claro en las vidas de nosotros el por qué debemos de reunirnos, el por qué debemos de recibir la palabra de Dios. Dios está preparando, Dios está edificando. ¿Para qué? La edificación es que hay que hacer crecer. ¿Cómo comenzó esta construcción? Bueno, primero dando Dios el diseño. Cuando lo estábamos haciendo, yo les decía cómo era y todo, pero nadie me entendía casi. Ay, cuando ya esté construido vamos a ver cómo va a ser, ¿verdad? Pero eso me lo había dado Dios a mí. ¿Cómo es que debía de ser hecha la iglesia? O sea, este local no fue hecho así a la loca, sino que estaba puesto de parte de Dios en mi vida. Yo era como el maestro de obra que había acá dirigiendo para llevar a cabo la construcción. Entonces, amados, comenzando desde el fundamento, para que algo pueda crecer necesita, si es en construcción, necesita fundamento. Cuando se pone la semilla en la tierra, para poder crecer esa semilla, primero lo que hace, busca hacia abajo. Las raíces van buscando hacia abajo para cuando ya está bien fundamentado, bien enraizado, sale hacia arriba. Y sabe que entre más alto sea un árbol, así también son las raíces, bien profundo. Un edificio entre más alto es, así también es hacia abajo. Porque algo que sea tan alto, pero la fundación no es profunda, en un viento, en un movimiento, eso se viene abajo. ¿Por qué? Porque el fundamento no estaba profundo, no había llegado a donde tiene que ponerse para poder edificar. Entonces el Señor llama a estos 5 ministerios que son los que van a poner el fundamento, y ellos mismos son la columna. Jesucristo es el fundamento y ellos son las columnas. En el templo de Dios celestial, los apóstoles se mencionan alrededor del templo. Ellos aparecen ahí. ¿Quién es la principal piedra del ángulo? ¿Quién es el fundamento donde tiene que estar sentado la iglesia?
¿Y dónde tienen que estar paradas las columnas? Es Cristo mismo, el fundamento. Y cada vida de nosotros como cristianos, si Cristo no es el fundamento, ese hermano, esa hermana va a fracasar, va a caer, porque no tiene a Cristo como fundamento, no lo conoce, no sabe quién es, no sabe cómo caminar. Entonces encontramos que los 5 ministerios son para edificar, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los ministerios han sido dados a la iglesia con los siguientes propósitos: para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. 3 aspectos específicos de la vida de un cristiano son cubiertos en estos puntos. Amados, tú tienes que ser edificado. Ese es el problema que hay en la vida de aquellos que no tienen fundamento. Yo enseñaba este jueves pasado en la reunión de pastores, en la primera parte, y al finalizar la reunión de pastores se acercó un hermano y me dijo: mire, hermano, quiero consultarle algo, porque está a través de lo que usted enseñó. Ajá, dime. Fíjese que ahí por la colonia han llegado un grupo de una iglesia, no voy a mencionar el nombre, y nos han invitado a mi esposa y a mí. Y a mi esposa la pusieron a hacer algo, y yo estuve ahí. La siguiente vez ya me pusieron a mí a que yo haga algo. Y sabe, me dijo el líder de ahí, dijo: bueno, quizás vamos a mover, el supervisor me dijo, quizás vamos a mover al líder de aquí, lo vamos a mandar para otro, y te vamos a poner a ti, que era el hermano con el que estaba. Y yo le digo: ¿y tú eres parte de esa iglesia? Le hago la pregunta, porque yo ya sé de dónde él es miembro. Y él me dijo: no. Ya ves el error más grave que se está cometiendo, porque tú no eres parte de esa congregación. ¿Qué crees que es lo que quieren hacer contigo? Ese es el bocadito que te están poniendo para luego cazarte, ¿verdad? Atraparte, pescarte, y de esa forma llevarte a su congregación. ¿Cómo tú, no siendo parte de esa congregación, te ponen a predicar? Te ponen y tú has aceptado. Tu pastor no sabe eso, estoy seguro. No le he dicho. Entonces, ¿qué decís vos? Vos mismo determinás si eso es correcto o no. No es correcto, pero lo estás haciendo, le digo. Lo estás haciendo. Es incorrecto, tienes que renunciar desde este momento. Tú no tienes que ir a esa reunión, más tienes que estar en tu iglesia e involucrarte ahí. Primero, ya oíste cuál es la forma de que Dios te tome en cuenta para desarrollar algo. ¿Lo oíste? Sí, me dijo. Entonces, tú no debes de andar buscando privilegio, ir a un lugar para que te den. Tú tienes que estar en tu iglesia, sujeto a tu pastor, orando a Dios para ver si Él te llama para desarrollar un privilegio
No tienes que andar llorando diciendo, a mí no me dan ni leer la Biblia, a mí no me dan ni lugar de esto, a mí no me dan todas esas cosas. ¿Sabes qué son? Niñerías de gente que no sabe que los que están al frente se ponen a hacer algo. Deben de tener una buena relación con Dios. Cuando yo era miembro y pasaba una semana, pasaba una segunda semana y no aparecía en ninguna parte de lista de privilegios, ¿qué hacía yo? Yo no iba donde el pastor. Y pastor, ¿y qué pasó? ¿Y por qué? No, yo iba donde el dueño de la obra, el que mira dignos a aquellos de ponerlos a hacer algo. A él iba y oraba y clamaba, Señor, que habré hecho algo malo, he pecado delante de ti, por favor perdóname, Señor, perdóname, perdóname, límpiame, prepárame. Y de repente, negrito, este domingo va a dirigir usted. Negrito, este domingo va a predicar usted. El Señor dice que entremos en nuestro cuarto en secreto delante de Dios y Él te va a recompensar ¿en qué? En público. Pero la gente no entiende eso. Ahí no me toman en cuenta, lo miran de menos a uno, no le dan lugar. Eso es lo que dice la gente ignorante, que no se deja edificar por Dios. Y le dije al hermano, ¿qué vas a hacer tú? Ahora que ya sabes lo correcto. No, pues ya no voy a seguirme, Dios. Espero que eso sea, le digo. ¿Por qué? Porque yo lo conozco al hermano y es un problemático en la iglesia. Le hace desastres al pastor ahí y él se la lleva. Yo lo conozco. Hermanos, las cosas, Dios quiere edificar la iglesia, pero si te dejas, si le permites. La gente que cree que por buscar privilegios y todo, él le está sirviendo a Dios. No, los que le sirven a Dios primero están con Dios. Primero están con Dios, allí en comunión con Dios, intimidad con Dios. Primero se le sirve a Dios en la intimidad. Primero se le sirve a Dios y luego Dios pone a que le sirvamos al pueblo. Hay gente que dice, ay, yo tengo tanto tiempo de ser cristiano y en la iglesia no me ponen a hacer nada. Hermano, ese es un error de un cristiano. Es el Señor. Para eso ha puesto los 5 ministerios. ¿Para qué? Para la preparación. Para la preparación. Perfeccionar a los santos. Para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso debemos de saber cada uno de los que nos reunimos, que nos volvemos parte del cuerpo de Cristo cuando le permitimos
a Dios que Él nos edifique a través de los 5 ministerios. Para perfeccionar a los santos, esto significa que se debe equipar apropiadamente al pueblo de Dios, asegurándose de que usen sus dones al máximo, siendo complementarios o uniéndose en equipo para cumplir con la misión o el propósito de Dios en la vida. Eso quiere Dios. Esa es una iglesia bien edificada por Él. Pero mire, a donde llega alguien, hoy llegó mañana y hoy mismo lo bautizan y ya mañana ya le ponen un uniforme azul y blanco, negro y blanco, o del color que sea, con corbata y todo eso, va a servir. ¿Usted cree que esa persona pero ahora esa es la condición que existe para poder retener a gente en las iglesias? Rapidito la están poniendo a hacer aquí, a hacer allá, y no la edifican para nada. Es un peleonero, pelea con su hermana en la casa, con su mujer, con los vecinos, y en la iglesia está sirviendo. Ese es el peor error que se puede cometer. Entonces, ¿será iglesia de Dios donde hacen eso, hermano? Ni saben cómo debe de ser la forma. Para la obra del ministerio, ¿qué debe de hacerse? Los santos no son únicamente equipados para hacer su trabajo, sino que son literalmente animados a hacerlo. Muchos son bien equipados o ricamente entrenados en esta vida para lograr mucho, pero debido a la falta de dirección o motivación no llegan a producir nada de verdadero significado durante su caminata terrenal. ¿Cuántas veces Dios me ha confirmado a mí el llamamiento? Un montón de veces. ¿Por qué? Porque muchas veces llega desánimo, llega alguna tristeza a la vida de uno cuando ve que lo que está haciendo pareciera que no está funcionando. Si alguien viniera acá de esa clase de persona que inmediatamente así quieren ver algo que crezca, inmediatamente me descalifica a mí, diciéndome que no soy pastor. ¿Por qué? Porque la iglesia aparentemente no crece. Porque ellos miden la eficiencia de alguien cuando miran que crece en número. Pero Dios no ve eso. La obra de Dios es algo diferente. Pero ahora todos están viendo a un nivel empresarial el crecimiento de la iglesia. Hay algunos pastores que inmediatamente comienzan ellos una obra y rápidamente a los 2-3 años ya tienen 500 gente, 1000 gente. Y si esto es que solo 2 años tengo. Ay, digo yo, qué lástima. Y si viniera el Señor en este mismo momento y midiera a todos los que tiene ahí, le diría: me lo voy
a echar a todos, porque nadie es mío de los que están ahí. Imagínense que hay iglesias con 20,000 personas y Dios ha llegado a medir la dimensión de los que están ahí. Y el Señor dice, solo 20 son míos de estos 20,000. 20 personas de 20,000 que hay allí son de Dios. Y todo el gran montón, hermano. De los 19,980 nada más. ¿De quién son? Del otro, ¿verdad? Y solo 20, esos 20,000 existen para Dios. ¡Qué tremendo, hermano! Pero vaya a ver la gente diciendo, un exitoso, es un gran pastor. Lo vamos a poner, ¿verdad? Lo vamos a invitar a que esté en un programa de televisión diciendo todo lo que tiene que hacer, o que aquí, que allá. Esos son los famosos. Pero alguien que esté en el desierto comiendo miel de abeja, comiendo langosta, andando ahí todo tierrosito, ahí vestido con cueros de animal y todo eso, y comienza, dice, ¿verdad? La obra la edifica Dios. Por eso la gente que se mueve de lugar, es una gente que no le han permitido a Dios ser edificado. Aquí tenemos una hermana que intentó irse de aquí de la iglesia. Allá está pegada al muro. Y se quiso ir para San Antonio Abad cuando yo era el pastor allá. Allá me fue a buscar a mí. Que aquí en La Vega no la querían, que no sé qué, que el otro y que el otro. Y de allá me la trajo el Señor de nuevo para acá. Y aquí la tenemos. Ahora, como ella quería que yo fuera el pastor, yo soy el pastor. Y así, hermano. Un día voy a poner a testificar a una hermana acá para que les diga lo que estuvo pasando en la vida de ella, ¿verdad? Para que vean. Mire, cuando Dios siembra, edifica a alguien en un lugar, no se puede mover. ¿Cómo cree que podríamos pasar este edificio para el otro lado? ¿Verdad que no se puede pasar este edificio de aquí para el otro lado? Así también son los hijos de Dios. No se pueden pasar de un lugar a otro, porque Dios los ha establecido en aquel lugar. Para que alguien se pueda mover de un lugar a otro lugar, Dios lo va a llevar a un lugar más avanzado en la presencia de Él. Más avanzado. Pero si no lo lleva a un lugar más avanzado, sino que esta persona se va para un lugar más atrasado en la presencia de Dios, hermano, ¿cómo va a querer Dios atrasar a alguien? Lo va a querer levantar, llevar más arriba.
En la caminata de Dios ninguna iglesia va al mismo nivel. Todas las iglesias tienen un nivel en el cual Dios las ha puesto para que caminen. Las 12 tribus de Israel no iban todos al mismo nivel de caminar. Unos iban en la retaguardia y otros iban en la vanguardia y otros iban en medio. Pero ni los que iban en el último y ni los que iban al principio podían unirse. Cada quien, las 12 tribus tenía y tiene su lugar ubicado en la presencia de Dios. Así también delante de Él es la iglesia. De este grupo Dios va a hacer totalmente su iglesia. ¿Y los demás qué van a hacer? Bueno, van a ser pueblo de Dios. Pero una es la esposa de Dios. Y eso es lo que quiere hacer Él a través de los 5 ministerios. Estar edificando gente que en el plan de Dios estaban descalificados. Pero por meterse en la presencia de Dios y búsqueda de Dios en el tiempo de Dios, Dios los ha recibido para que sean parte de su pueblo. Pero hay algunos que han sido descalificados. Cuando hablamos así, algunos no nos entienden. ¿Por qué no nos entienden? Porque no quieren entender. Más claro, ¿qué más claridad puede haber a través de la enseñanza que estamos dando ahorita? Que usted no puede andar diciendo que aquí la iglesia donde nosotros estamos es igual que la otra iglesia. No puede decir eso usted. No puede. Yo inmediatamente cuando visito una iglesia, yo sé cuál es el nivel que tiene aquella iglesia. ¿Por qué? Dios me lo da a través de su Espíritu Santo. Pero como yo estoy ahí en la iglesia, tengo que bajarme. Y tengo que hablar de acuerdo a la iglesia. Por eso, Neto y David tienen que luchar para que podamos caminar iguales. Él tiene que enseñar allá que el llamado de la iglesia Beer es giración. Que el llamado de la iglesia Beer es ser la esposa de Cristo. Ese. Y hablar y enseñar la forma de cómo se tiene que edificar. No podemos andar nosotros ahí agarrando aquí, allí y poniendo. No. A este lugar no se puede poner a cualquiera. No se puede andar subiendo a cualquiera porque le dice la hermana Ulana, mire, qué bien, bienvenido, y siéntelo. Pero aquí no va a subir. ¿Eh? Hermano, porque Dios quiere que se edifique. No es como aquel pastor le dijo al otro, hermano, ¿me puede cuidar la iglesia un mes? Porque yo voy a salir y todo. Ay, hermano, pero yo no puedo. Mire, tengo la iglesia mía y ya van a hacer pesado ir. Hermano, cualquier cosa vaya a decirles, les dijo el pastor. Hermano, un pastor diciéndole
a otro pastor que no se preocupara, que si solo que fuera a la iglesia y no ande pensando que cualquier cosa dígale, le dijo. Imagínese, ¿no? Eso es no tener conciencia de las almas de las personas. Yo quiero que cada uno de ustedes esté en la eternidad con el Señor, pero diciendo eso, a cualquier cosa dígale, hermano. Imagínense. Para. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada pastor debe de tener conciencia que cada persona que está en la iglesia es parte, es un órgano del cuerpo de Cristo. Tener conciencia que ustedes son el cuerpo de Cristo y que hay que enseñarles como es digno del cuerpo de Cristo. Y que no hay que ofenderlos porque son el cuerpo de Cristo. Pero los que no tienen eso, ¿qué les dicen a las mujeres? A cada rato se los mencionan. Viejas chambrosas y que nos... Esa es la forma de aquellos que no tienen conciencia de qué es cada una de las personas que llega. Cuando se entiende que lo que está al frente de uno no es de uno, nadie de ustedes es parte mía, todos son parte de Dios. Y que se deben de tratar como parte de Dios, como propiedad de Dios, como a Dios mismo, porque son parte del cuerpo de Cristo. Allá ustedes si no se ven así, porque cada persona que no se estima como cuerpo de Cristo, como miembro de Cristo, hace con su cuerpo lo que quiere. Y ahí es culpa de la persona si se mira como basura. Porque todos aquellos que se tiran al mundo y que pecan y que hacen una cosa y de y siempre siguen en la iglesia, eso es no tener conciencia de lo que realmente cada uno de nosotros es. Porque el cuerpo de Cristo no se debe de ensuciar con basura de este mundo. Pero ¿quiénes hacen eso? Los que no saben, los que no se dejan edificar, los que no le permiten a Dios hacer crecer en sus vidas. Entonces no entienden y no se valoran personalmente, no piensan que están dañando el cuerpo de Cristo, no saben que están haciendo algo que les va a perjudicar por toda una eternidad. Un ser que se tira a hacer cualquier cosa, el pecado vil en esta tierra, es porque no sabe lo que vale, ni sabe quién es. No sabe a dónde Dios quiere tenerla. Dios vino a levantar. Dios vino a levantar a través de la muerte del Señor Jesucristo
Todos caímos de la gloria de Dios por el pecado del primer hombre y de la primera mujer. Pero por la muerte del segundo hombre, que fue Jesús, Él murió y fue hasta lo más bajo, hasta donde nos encontrábamos, en el infierno, y de ahí sacarnos para elevarnos y volvernos a llevar a la gloria de donde estábamos. Dios no quiere meter a su gloria, quiere que estemos en su gloria. Pero ¿cuántos se miran en la gloria de Dios? Muy pocos. ¿Por qué no se miran en la gloria de Dios? Por la basura que hacen en esta tierra, por la degradación a la que se someten en esta tierra. A la bajeza que llegan en esta tierra. Uno de los pecados más grandes que existe delante de Dios, y son los que van de primero, es la fornicación y el adulterio. Los que han nacido aquí y están acá y llegan como jóvenes a la iglesia no deben de fornicar, no deben. Para eso Dios permitió el matrimonio, para que nadie cayese en la fornicación. Por causa de la fornicación, cada uno tenga su propio marido y cada uno tenga su propia esposa. El que tiene deseos sexuales, ¿qué es lo que tiene que hacer? Casarse y no fornicar. Pero ahora los muchachos y las muchachas no se aguantan, se regalan, y ahí muestran la bajeza que hay en ella y en ellos. No saben lo que es Dios para cada uno de ellos. No entienden el valor que Dios nos ha dado al morir para levantarnos y edificarnos y estar y permanecer con Él para siempre. Yo quisiera que aquí en la iglesia ya no siguieran cayendo las niñas en bajezas, ni los varones en bajezas, sino que vivieran para Dios, que entendieran que Dios los está edificando, que Dios está obrando, que Dios los quiere levantar. Eso quiere hacer Dios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y del conocimiento de Dios, del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la totalidad del crecimiento que nosotros debemos de tener. La iglesia debe de crecer hasta llegar a la totalidad del varón perfecto, Cristo Jesús. ¿Cómo se comienza? Con la unidad de la fe. Después de la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios. Después del conocimiento del Hijo de Dios, ¿qué más sigue? A un varón perfecto, a la medida de la estatura
de la plenitud de Cristo. Pero cuando esto se oye, algunos dicen, aquí tanta cosa, aquí, me voy a ir para allá, no andan diciéndole nada a uno, ¿verdad? Allá no le anden mencionando, ni señalan esa palabra de fornicación ni de adulterio. No se menciona en ese lugar. Y aquí a cada rato la mencionan. Dios quiere gente santa, gente que vaya creciendo a la estatura de Él, gente que vaya a la perfección, gente que vea la estatura de Él como una medida. Y si nosotros llegamos a crecer, ¿qué dice el verso 14? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Los niños son tan fluctuantes que los ponen para allá, salen, de ahí los ponen para el otro lado, salen, de ahí para allá, salen. Esa es la condición de la mayor parte de los cristianos en El Salvador. Esa es la mayor parte de los cristianos en El Salvador. Son tan peleoneros. La mayor parte de los cristianos en El Salvador no se dejan de nadie. Y si el que se deja, pero siempre amenaza. El que se deja hacer algo, siempre amenaza. Ay, le dice, porque soy cristiano, ¿viste? Por eso, porque soy cristiano, no porque antes, ¿verdad? Mi corvo no era cristiano. Así amenazamos los que nos dejamos un poquito. Hermanos, el Señor quiere niños, el Señor, o no quiere niños. Los que van iniciando, Dios los ama, quiere niños. Pero nadie se puede quedar en la edad de niño. ¿Usted cree que estuviera contento cualquiera de los que tiene niños aquí pequeños, Jonathan, con la Sarita, Mila, ya con Dylan, que se quedara así, ¿verdad? Todo el tiempo de la vida. Híjole, no. Allá la Raquel, ¿verdad? Que se le quedara el niño todo el tiempo así, cree. Si se va a aburrir andarlo chineando todo el tiempo, pues. ¿Cree que andar a un niño toda una vida en esa edad es feliz? No. Bueno, algunos pues lamentamos, ¿verdad? Que nos hayamos quedado pequeños, ¿verdad? Ay, no me estoy viendo. Se me queda viendo. Si yo también, mis hermanos todos, yo soy el más pequeño de todos mis hermanos. Imagínense, y se pudo creer que en la mera fuerza de, ¿verdad? Mi papá y mi mamá me tuvieron, pero mire, ¿verdad? Imagínense la Jenny, pues cómo salió Jenny. Y los otros dos hermanos. Así es que
No se sienta mal porque usted es pequeñito en estatura física, no. Estamos hablando de la estatura espiritual, que nadie se tiene que quedar así. Es que Carmencita, alégrate, hija. ¿Eh? Y alegra a tu hija también, porque aquella no va a ser más grande tampoco que la mamá. Pero, hermana, no se trata de eso. Se trata de nuestra vida espiritual, que no podemos quedarnos en un estado, porque hay algunos que físicamente son bien gigantes, pero al verlo, al pulsarlos, al medirlo espiritualmente, aunque sean de cuerpo tan grandes y bien anchos así, son niños. Porque no aguantan nada, no entienden nada. Y ese es un grave problema en el estado espiritual, en las posiciones eternas. Dios no quiere niños. Los que van a nacer por último, y en ese momento el Señor viene, pues, bueno, no pueden... Imagínense el ladrón que toda su vida anduvo de ladrón, pero cuando el Señor Jesucristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, le dijo: Señor, perdóname, yo reconozco que merezco esto, pero tú no. Y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué posición va a tener él? Solo salvo. No caminó en el Señor. No hizo nada para merecer algún puesto en la eternidad. Solo salvo. Pero qué vergüenza va a ser de aquellos que han caminado 40 y hasta 50 años en Cristo y en la eternidad solo aparezcan salvos. Y todo ese gran montón de años siendo cristianos, estando en la iglesia y viviendo, y en la eternidad aparezcamos allá solo siendo salvos. Ay, eso es lo que algunos... Ay, ya me está cayendo algo de... ¿Verdad? Cuando se habla así. ¿Por qué? Porque no le ponemos interés a la vida cristiana. Ay, hermano, ya es la hora. ¿Han entendido hasta ahorita, hermanos? Termino aquí, ¿verdad? Bien. ¿Para qué son los 5 ministerios? Para la edificación. Son para la preparación para el ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Así que, mis amados, ¿ha entendido esa parte? Quedémonos ahí, póngase en pie. Que usted, el llegar acá, no solo es para que sea evangélico, solo para que sea salvo. Dios lo quiere hacer crecer. Dios quiere que deje de ser niño, que ya no ande para allá y para acá, que de aquí, no, que de allá para acá, de aquí para allá, no, nada de eso. Firme. Padre, gracias por aquellos que van a ver este video, por aquellos que lo han visto quizá. Te ruego, Señor, que tú obres, que tú nos hagas crecer, que sigas usando a los que tú tienes al frente de nosotros para la preparación, Señor, del cuerpo tuyo. Por favor, te suplico por cada hermano, por cada hermana,